tomar asiento, por favor. Y le invitamos a que abra la Biblia digital o impresa en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, por favor. Queremos darles también la bienvenida a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar. Siempre me gusta aclarar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Le invitamos a que se suscriba a nuestro canal y comparta los mensajes de la iglesia para poder llegar a más personas. Bien, Hechos capítulo 2, vamos a mantenerlo por ahí porque hoy vamos a estar viendo un tema que le hemos titulado Experimentando el poder de Pentecostés en nuestras vidas. Experimentando el poder de Pentecostés en nuestras vidas. De pronto, si usted nació en un hogar cristiano, de pronto si usted en la escuela o en el colegio recibía clases de religión, en algún momento usted escuchó esa palabrilla de domingo, Pentecostés, una palabra un poco extraña que tiene un contexto por lo general religioso, el cual nosotros no lo escuchamos fuera de esto, a no ser que usted sepa un poco de griego y usted inmediatamente lo asocia. Pentecostés tiene que ver con 50, pero no es nuestro caso, hablamos español y es algo que está con ese nombre en el libro de la Biblia, en las Escrituras. Y hoy vamos a aprender un poco sobre la centralidad de esta fiesta, la importancia que tiene y por qué nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a experimentar lo que es la celebración del Pentecostés en nuestra vida. Tenemos algunos objetivos de aprendizaje, quiero mencionarlos. El primero es conocer los orígenes de la celebración de Pentecostés, de dónde emerge esta celebración y por qué para nosotros es algo importante. El segundo es apreciar el cumplimiento histórico de esta fiesta, no solamente en el Antiguo Pacto, sino de este lado del madero, cómo eso se cumplió, cómo nos impacta a nosotros hoy. Y por último, explorar el alcance de Pentecostés en la vida del creyente. Este gráfico que usted está viendo en la pantalla ahorita, vamos a ver que no se está viendo el gráfico. Debería verse y no se está viendo. Pronto, Diego, si nos puedes ayudar. Vamos a empezar por aquí mientras podemos colocar la presentación. Pentecostés, pues básicamente es una de las 7 fiestas bíblicas. La palabra del Señor nos enseña desde el Antiguo Testamento, específicamente en Levítico capítulo 23, que Dios viene y establece 7, les llamamos santas convocaciones o fiestas bíblicas. Dependiendo de dónde usted lo haya escuchado en algún momento, lo pudo haber atendido. Gracias, Diego. Y esas 7 fiestas bíblicas que usted está viendo allí en la pantalla, básicamente nos dibuja a nosotros lo que podemos denominar o definir como una hoja de ruta. Y es algo muy interesante porque nos deja a nosotros notar que Dios hace las cosas en orden. ¿Quién se ha percatado de eso? Que Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Dios viene a nuestras vidas y nos encuentra en un literal desorden en muchos aspectos. Sin embargo, Él comienza a ordenar las cosas y nosotros no nos damos cuenta. Simplemente percibimos que en algún tiempo Dios comienza a tratar algo. Luego por allá Dios se enfoca en otras cosas. Dios no viene a colocar toda la verdad del Evangelio en nosotros de una sola vez. No nos quita nuestra identidad en un solo día, sino que Él va trabajando en fases, ¿cierto? Porque nosotros como seres humanos pues tenemos capacidades limitadas. Entonces Él va trabajando poco a poco en nuestras vidas. Y esto es algo que tiene resonancia desde el Antiguo Pacto hasta el Nuevo. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la palabra. Entonces, en el Antiguo Pacto, antes de que estuviera Cristo, una, digamos que dinámica totalmente ajena a la nuestra, en la cual nosotros nos acercamos a Dios por la fe, en el Antiguo Pacto para ellos había todo un sistema para poder relacionarse con Dios. Y ese sistema incluía desde sacrificios hasta santas convocaciones, había actividades que ellos tenían que hacer, había una santidad, digamos que local, geográfica en el país, una santidad también en su manera de vivir, y una santidad de tiempo. ¿A qué nos referimos con una santidad de tiempo? Bueno, Dios les estableció a ellos fechas específicas, plazos en los cuales ellos tenían que poner en pausa todo lo que estaban haciendo para poder atender a algo que Dios les transmitía. ¿Amén? Y eso nos hace entender a nosotros en esta cultura tan acelerada que cada vez a las personas les cuesta más concentrarse. La importancia de poder darle a Dios tiempos dedicados. ¿Quién dice amén? Nosotros estamos en medio de una cultura en la cual ya no, es muy raro que las personas todas tengan oficinas, ahora todo tiene que ver con espacios abiertos,
Ahora cuesta más que las personas se dediquen a algo puntual y se concentren y puedan crear y puedan desarrollar. De hecho, hay quienes dicen que es difícil hoy que haya nuevo conocimiento, porque ya todo es un refrito, es algo reciclado de lo que existe, por cuanto hay tanta información en el mundo. Es difícil que las personas se dediquen a algo en un espacio aislado. Si bien eso es lo que pasa en la cultura, la Biblia nos dice que tiempo para todo hay en Eclesiastés. Eclesiastés 3. Eso implica que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacernos también el hábito de marcar tiempos en nuestra vida. Eso no quiere decir que si usted está en el trabajo y viene un compañero a interrumpirle, usted le va a decir, momento, estoy en mi tiempo de concentración. No, pero sí usted le puede hacer eso al WhatsApp cuando usted está orando. Sí usted puede hacerle eso a las redes sociales cuando está leyendo la Biblia. Usted tiene que marcar plazos. Bueno, Dios le estableció plazos al pueblo de Israel, en los cuales era un tiempo santo, un tiempo señalado. Y en ese tiempo Dios les iba a transmitir a ellos una enseñanza específica de Él, de su carácter, de las cosas que Dios hace, de ellos, de cómo Él interactuaba con ellos, para que entonces le conocieran. Y lo estableció de una manera cíclica y por una razón muy normal. Las personas iban muriendo, venían otras desarrollándose y creciendo, y Él les dijo, y transmitan esto de generación en generación, para que entonces hubiese una continuidad de las verdades y los pueblos que venían, o las generaciones que venían más bien, pues pudiesen entender quién era ese Dios que los había un día sacado del pueblo de Egipto. Amén. Entonces, esa primera fiesta que usted está viendo por allí, justamente de Pentecostés, perdón, de Pascua, la que está acá, veamos, aquí. La primera tiene que ver con esto que acabamos de mencionar. Cuando el Señor tiene su primer acercamiento a la nación de Israel, cuando Él quiere constituir al pueblo nación, Israel se encontraba en Egipto. Recordemos los orígenes del pueblo, cómo se reveló Dios a la nación que un día se llamó Israel. Dios se acercó a un hombre llamado Abraham. Le dijo, Abraham, sal de tu tierra, de la casa de tu parentela, porque yo te llevo a formar una gran nación. Y Dios lo hizo. En aquel momento para Abraham, pues no sabía exactamente de qué hablaba Dios, pero lo importante que vemos ahí es la obediencia, aunque no entendamos. Abraham obedece y sale, y Dios en su fidelidad, nos damos cuenta cómo en una tierra caída, Dios no engaña a Abraham. Dios en todo momento le guía a él a través de tiempos lindos y no tan lindos. Viene un momento en el cual Dios le dice a Abraham, Abraham, quiero que sepas también que un día tu descendencia va a estar 400 años en una esclavitud. Qué palabra más bonita, ¿verdad? Probablemente más de uno hubiera reprendido al diablo. Usted sabe lo que es que le digan a uno, su familia va a estar 400 años como esclavos. Pero era lo que Dios iba a hacer para después glorificarse. Y es que así trabaja nuestro Dios. Muchas veces pasamos cosas difíciles, cosas duras, cosas que usted dice, pero ¿cómo es posible si usted es tan bueno, Dios? Sí, Dios es bueno, pero Dios no es exactamente lo que nosotros queremos que Él sea. Él es Dios. Y Él usa lo lindo y lo no tan lindo para mostrarnos a nosotros quién es Él. Y ellos llegan a estar 400 años allá. Y Dios también le dice a Abraham, dentro de esa palabra profética, pero quiero que sepas que un día yo los voy a sacar con poder de esa nación. Y cuando les dice eso, entiéndase que Israel estaba como cautivos en la nación más poderosa del mundo en ese momento. Es como que usted le digan, vea, su población tan pequeña va a estar en medio del imperio más grande que hay hoy en la tierra, militarmente, económicamente hablando, y un día ellos van a salir de ahí. Es como raro. Por eso el Señor le dice, con poder los voy a sacar de allá. Y Dios lo hace. Y cuando el Señor realiza semejante milagro, establece para ellos un día específico, y ese día es Pascua. Esa Pascua marca entonces la salida del pueblo. Y con esa salida también, Dios sabía que ese pueblo, al tener 400 años de estar en esclavitud, básicamente era un pueblo de esclavos. Era un pueblo sin identidad. Era gente que no sabía exactamente quiénes eran. Un día Dios le había hablado al tatarabuelo, que él era Dios, pero ese Dios ¿a dónde está? Si nosotros estamos en semejante situación, podía preguntarse más de uno. Bueno, ese Dios se iba a mostrar a ellos y les dice algo muy lindo. Él les manda a hablar a través de Moisés y les dice, dile al pueblo que yo he escuchado su clamor.
y la opresión de quien los oprime. Dígale al que está al lado, Dios entiende tu dolor. ¿Ven? A veces pensamos como que Dios está desconectado de nuestra vida, pero Él escucha y entiende nuestro dolor. Y Él interviene a favor nuestro. Y Él los saca de allí. Y entonces, sacándolos Dios, también comienza a revelarles a ellos quién es Él. Dios sabía que era un pueblo sin identidad y que si Él los dejaba así, como diríamos en algún momento, sin educación, sin acercamiento, ese pueblo tenía tantos malos hábitos que tarde o temprano eso les iba a servir a ellos como un tropiezo y se iban a olvidar de Dios. Entonces, en su caminar, Dios se encarga de mostrarles a ellos cómo Él quería que vivieran. Les muestra que tienen que consagrar sus vidas, consagrar sus cosechas, que tienen que apartarse de lo que para ellos era Egipto y las demás naciones y que para nosotros hoy es el mundo y el pecado. Es decir, en panes sin levadura Él les dice, quiero que preparen, así nomás saliendo, quiero que preparen panes sin levadura. Y la levadura representa el pecado. Eso implica para nosotros hoy cómo Dios nos saca de un contexto mundano y nos manda a sacar cada vez más el pecado de nuestras vidas. Y es una enseñanza cíclica que Dios va impartiendo al pueblo de Él. Pero entonces estas tres fiestas se cumplen y después viene esta que usted ve en el intermedio como un poquito aislada de las demás. Y esa fiesta justamente es de lo que vamos a estar hablando hoy. Esa santa convocación marca un espacio importantísimo para la nación de Israel, que es cuando ellos traían para el Señor una cosecha. Y con esa cosecha ellos terminaban de contar de la última fiesta que usted ve aquí de Nisan a Pentecostés 50 días. Es decir, terminaba panes sin levadura, comenzaban a contar y el día 50 ellos celebraban lo que se conoce en griego como Pentecostés, lo que se le llama en hebreo como Shavuot, o la fiesta de la cosecha del trigo. Había 3 cosechas en Israel. Esta era la de la cosecha del trigo. Entonces vemos cómo en Deuteronomio 16:9, no lo busque, yo lo leo y después si quiere ver la grabación, dice, 7 semanas contarás a partir del día en que se comience a segar el trigo para celebrar la fiesta solemne de las semanas en honor del Señor tu Dios. Decimos que en hebreo se le conoce como Shavuot. Shavuot es el plural de semana, es decir, semanas. Él les dice 7 semanas. Si usted cuenta 7 por 7, 49, el día 50 era el día que ellos tenían que celebrar esa fiesta. ¿Cómo lo determinaban? Bueno, a partir del 17 de Nisan, que era el mes hebreo, contaban y simplemente ya con esto llegaban ellos a tener pues el día exacto para celebrarlo. Se le conoce a esta fiesta con 3 nombres en las escrituras. Por un lado está la fiesta de las semanas, por el otro lado la fiesta de los primeros frutos y la fiesta de las cosechas. Entonces, se referían a esto de 3 maneras. Había actividades específicas que tenían que realizar. Una de ellas era presentar 2 panes como ofrenda, tenían que traerlo delante del Señor. Y esta ofrenda básicamente lo que les recordaba a ellos era cómo el Señor era y es el que les provee todo lo que necesitan. El Señor es el que bendice la tierra, Él manda la lluvia temprana, la lluvia tardía, Él es el que bendice todo lo que nosotros hacemos. Era una ofrenda de agradecimiento. Entonces les dice en Levítico 23:17 esto, desde el lugar en que residan traerán 2 panes, hechos con 4 litros de flor de harina y cocidos con levadura, que serán las primicias ofrecidas al Señor. Ahora bien, hemos mencionado un poco con respecto al cumplimiento de esto en el antiguo pacto. Nosotros de este lado del madero en Cristo no se nos manda a traer 2 panes. ¿Se imagina usted que cada uno trajéramos 2 panes hoy a la iglesia? ¿Cómo se llena esto? No se nos manda a sacrificar un cordero, ¿cierto? Pero a la luz de lo que hemos mencionado acá, ya usted puede darse cuenta cómo estas santas convocaciones en el antiguo pacto básicamente están conectadas, relacionadas con la obra de Jesús en nuestros días. ¿Sí? Él como cordero murió. ¿Y para qué mataban ese cordero? Para darle redención al pueblo, para quitar el pecado de ellos. Y cuando Juan el Bautista ve a Jesús y lo va a bautizar, ¿qué dice él? He aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo. Qué bendición que haga Él eso en nosotros. No tenemos que ir a buscar animalitos,
no es algo imperfecto, es algo totalmente hecho por Él. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es la primicia de Dios, la ofrenda quemada. Él es las primicias de la creación. Pero después de esto, entonces, si recordamos y avanzamos un poquito en el tiempo, a cuando Jesús muere y resucita, Él les da una instrucción a los discípulos y les dice que no salgan, sino que se queden juntos, reunidos, hasta que ellos sean investidos de poder de lo alto, para que entonces en ese momento se marcara el inicio de la gran comisión y digámoslo de esta manera, el nacimiento de la iglesia y de la era del Espíritu. Y Él establece un tiempo así, no a la suerte, para que esto pase. Entonces ahora sí, vamos a ver Hechos capítulo 2. Voy a leer del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces Jesús les da esta instrucción, que no salgan todavía, que se queden juntos hasta que sean investidos de poder. Y justamente en el día de Pentecostés, en la nación de Israel, cuando era una experiencia, digamos, multicultural, que venía gente de todos lados, Dios decide en ese bendito día que se derrame el Espíritu Santo. ¿A usted le parece que Dios hace las cosas por accidente? Él viene a establecer ese día justamente, que significaba semanas, que significaba cumplimiento, para que entonces el Espíritu de Dios se derramara y de ahí en adelante la iglesia, ya no solo los judíos, sino toda la gente que había allí, partos, medos, elamitas, una comunidad internacional, fuese llena del Espíritu Santo. Amén. Esa experiencia viene entonces a significar muchas cosas. Por un lado era el cumplimiento de lo que Él les había dicho. Por el otro era una generación de transición. Una generación que había visto al Espíritu Santo trabajar solo con la nación de Israel, siendo testigo de otra generación que para ellos el Espíritu Santo era ajeno. Había un traslape ahí. Y por eso a muchos les costó entender lo que Jesús decía. Se estaba democratizando el Espíritu Santo para toda la humanidad, para aquel que cree en el Hijo de Dios, para aquel el que lo confiesa como el Salvador de su vida. Era la era de la democratización del Espíritu de Dios. Y eso para nosotros es la esperanza de gloria. Es la bendición más grande que tenemos. Porque nos vamos a dar cuenta en la aplicación más adelante que si Jesús no hubiese hecho, ni usted ni yo estaríamos aquí. Es imposible, es insostenible que nosotros podamos tener una vida cristiana victoriosa si no dependes del Espíritu Santo. Amén. Dígale al que está a la par, usted no puede, aunque sea muy carga, ¿sí? Pero en Cristo todo lo puedes, dígale. En Cristo todo lo puedes. ¿Y sabe por qué tiene esto a nosotros que alegrarnos? Porque yo no sé usted, pero qué desmotivante que es cuando uno trata de agradar a Dios en sus propias fuerzas. Ay, fallé otra vez. Ay, fallé, Señor. Y eso es nomás el lunes, ¿verdad? Llega el domingo y es esa fila y ese listado de situaciones que uno se ve totalmente bloqueado, frustrado, pecando y que no se puede levantar. Pero hay una esperanza de gloria y ese es el Espíritu Santo. Y a veces atravesamos tiempos duros, tiempos de batalla, tiempos donde el pecado nos quiere gobernar. Y usted lo siente al acecho el pecado. Usted lo siente al acecho. O al enemigo. Lo sientes que te está rodeando, te quiere gobernar. Anda como el león rugiente. Pero cuando usted comienza a conocer el Espíritu de Dios, cuando usted experimenta el Pentecostés, usted puede ubicar al diablo como agarrar un perro bravo donde viene. Me disculpan los que aman a los perros, ¿verdad? Y usted le dice chu, chu, chu. Nada más, ¿ok? Y usted lo espanta al diablo, usted espanta al pecado. ¿Sí? Cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted puede poner al diablo en su lugar. Y usted puede también poner su carne en su lugar. El asunto es que muchas veces las personas no conocen el poder del Espíritu de Dios. Lo conocemos intelectualmente,
pero no viene a ser la conexión, el entronque, el empate para que ese poder haga así, ¡puf!, y salga a través suyo y manifieste el Señor lo que Él quiere a través de nuestras vidas. Se necesita el Espíritu de Dios para poder caminar como el Señor lo quiere. Vea lo que dice la Biblia, algunas características de una persona llena del Espíritu Santo. Esto está en Romanos 8, del 5 al 8. Dice, porque los que siguen los pasos de la carne, y voy a hacer una pausa ahí, ¿qué es la carne? Ah, pastor, ese es el corte que venden en Don Fernando. Si usted está leyendo esto y usted dice, los que siguen los pasos de la carne, y ya usted se ve con la parrilla preparando todo, ¿cierto? Luis, lo veo muy feliz con eso. Los que siguen los pasos de la carne. Pero cuando nos dice aquí la carne, no se está refiriendo al corte específicamente. Esto es un vocablo que en griego se pronuncia sarx. Tiene que ver con la humanidad caída. ¿Sí? Este tropezadero constante que nosotros tenemos, esta inclinación al mal, que a usted de pronto le hacen algo y usted siente como que los nudillos se le ponen duros, ¿verdad? Y usted se muerde la lengua. Esa inclinación al mal que todos tenemos está ahí. Dice que los que siguen esos pasos fijan su atención en lo que es de la carne. ¿Qué es lo que es de la carne? Es la humanidad, todo lo que deslumbra al hombre, todo lo que le preocupa al ser humano, esas cosas que están allá afuera que a usted le hacen ring ring, que le llaman la atención. Y esto lo coloca en contraposición con lo que es la experiencia del Pentecostés. Dice, pero los que son del Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu de Dios, la fijan, es decir, su atención en lo que es del Espíritu. Piense por un momento cómo era usted y cómo era yo cuando no teníamos una relación de compromiso con el Señor. El mundo nos robaba la atención. Las situaciones de la vida nos desgastaban. Íbamos en pos de eso, básicamente. ¿Y cuál pensar en los proyectos de Dios y en los negocios de Dios? Eso estaba como en una biblioteca allá encerrado. ¿Cuáles son los propósitos de Dios? De que ve a ver Dios qué hace con sus propósitos. No estaba eso en nosotros. No estaba el deseo de buscar la presencia de Dios, de leer la Biblia. Eso era algo totalmente ajeno. No venía a nosotros. Mas cuando usted comienza a hacer ese entronque con el Espíritu Santo, de un momento a otro usted empieza a notar que hay un deseo por leer la Biblia. A usted le preocupa agradar a Dios. Usted, cuando no ha estado en la presencia de Dios, se siente como culpable, como que no encuentra su centro, se siente como que le falta ropa. Cuando no has estado en la presencia de Dios, te sientes como desnudo. Dice entonces lo siguiente: el ocuparse de la carne, es decir, de nuestra humanidad, nótese las consecuencias, porque el ocuparse de la carne, es decir, nuestra humanidad caída, es muerte. Lo cual implica que cuando nosotros estamos tan atentos a nuestra humanidad, a nuestras pasiones, a todo lo que deslumbra al hombre allá afuera, eso nos va a producir muerte espiritual. Y es importante darle continuidad a esa idea, porque eso no implica que usted se va a desentender de su vida natural. Usted va a seguir atento a ella, pero va a establecer una prioridad por encima de estas otras. ¿Qué es esto? Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos necesitan paz? Amén. Y cuando nos dice vida, es un concepto muy amplio. Nos está hablando de ser asertivos en lo que estamos haciendo, de que Él va a producir vida en nosotros, es decir, que lo que estamos haciendo, Él lo va a bendecir, lo va a prosperar, usted lo va a ver florecer. No hay cosa más cansada que uno venir a hacer cosas en su propia fuerza y desgastarse y no ver fruto. ¿A quién le ha pasado eso? Bueno, si usted en algún momento se ha desgastado, ha invertido fuerzas, desvelos en algo y usted no ve fruto, puede ser en algún momento que tal vez no estás viendo algo natural. Pero también puede ser que le estás dedicando tanto tiempo a las cosas y no es proporcional con lo que le dedicas a Dios, que el Señor te está llamando la atención. Porque la palabra de Dios dice: en vano trabajan los trabajadores y Jehová no edifica. Quiere decir que usted puede ser, súper esforzado, puede hacer todo lo que usted quiera y desgastarse por algo, pero si Dios no está en prioridad en tu vida, nada va a pasar. Y el amor bíblico
no es sentimental, el amor bíblico es de acción. Por eso Jesús dijo, si me amas, guarda los mandamientos. Entonces, si usted dice amar a Dios, eso se tiene que traducir en cosas pragmáticas, como invertir tiempo en Dios, como en estar en la presencia de Él, como en leer la palabra. Eso es como usted estar casado, decir que ama a la persona y no convivir con ella y no verle nunca. Hace sentido, ¿cierto? ¿Qué podemos ver acá? Nos dice esto en el versículo 7. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y escuche esto, dice, ni tampoco pueden. Lo cual nos lleva a lo que estábamos hablando antes. Si usted quiere agradar a Dios en sus propias fuerzas, apoyado en su propia humanidad únicamente, misión fallida. No va a pasar. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo su asistencia para que nuestros esfuerzos entonces sí sean conducentes y sean apoyados en el poder del Espíritu de Dios. Esto nos muestra que cuando nosotros vivimos dirigidos por el Espíritu Santo, apoyados en esa experiencia del Pentecostés, hay victoria sobre el pecado. De pronto usted está ahí sentado, en algún momento ha bregado con un pecado en la vida y no ha podido ser libre de él. A mí me pasó muchos años. Yo nací en el Evangelio, me aparté del Señor, de los 13 a los 7, a los 20 vuelvo. Y esos 20 y unos años en adelante, poder caminar en santidad fue como salir de Egipto. Fue sumamente difícil. Fue como atravesar un desierto, poder tener la victoria sobre el pecado. Fue muy difícil, fue una batalla, fue tropiezos, fue caídas, constantemente. Hasta que llegó el momento en el cual pude comenzar a morir a mi ser, a mi humanidad, y a rendir mi agenda delante del Señor para poder conocer el poder del Espíritu Santo y llevarme entonces a poder colocar las cosas de Él en perspectiva y que todo aquello que me estaba distrayendo no me distrayera más y pudiese estar enfocado en lo que Dios quiere. Yo me daba cuenta que a lo interno, dentro mío había una batalla constantemente. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere, pero esto es lo que mi humanidad quiere. Mi humanidad quiere, muy sencillo, fiesta, calle y rumba, diría alguien. ¿Sí? O, sin ponerlo tan pasional, quiere simplemente estar en mis negocios y en mis intereses. Quiere estar estudiando, haciendo ejercicio, lo que a mí me importa, punto, aparte y cambia el libro. Y Dios orar ahí de vez en cuando. Aquí estoy, Dios. Eso era mi humanidad. Había esta batalla constante a lo interno y yo la quería blanquear y yo decía, no, pero si yo de vez en cuando oro y busco la presencia de Dios y ahí voy. Yo quería blanquear eso con esa excusa. Y me empecé a dar cuenta que las prioridades en mi corazón no estaban en check, no lo estaban. Dios no me estaba llamando a dejar ni el estudio, ni el trabajo, ni las relaciones. Él me estaba llamando a enfocarme en la relación más importante, que es Él. Y a partir de ese ordenamiento, de esa prioridad, de establecerlo a Él como el primer mandamiento, como lo que yo más amo, como lo que más tenemos que amar sobre todas las cosas, lo demás empezó a caer en su lugar. Dios empezó a bendecir, empezó a prosperar, empezó a levantar, empezó a hacer lo que Él ha prometido. Pero Dios es un Dios de orden. Amén. Necesitamos ubicarnos. Vea lo que dice Gálatas respecto a esta batalla. Dice, porque el deseo de la carne o de la humanidad caída, como lo mencionamos antes, se opone, repita conmigo, se opone al Espíritu Santo. Y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Esto implica entonces que esa lucha que nosotros tenemos tantas veces aquí adentro va a haber esa tensión constante, es un pulso que nosotros vamos a vivir. Y ese pulso usted va a poder acostarlo, vas a poder vencerlo cuando coloques al Espíritu Santo, tu relación con Dios, de primero. Porque estas dos, simplemente una de ellas crece a expensas de la otra. Si usted alimenta más su viejo hombre y su humanidad, entonces en su espíritu usted se debilita. Pero si usted alimenta su espíritu y usted debilita por inanición su humanidad caída, entonces con esto gobierna lo otro. Todo cae por su propio peso. Es una ecuación y no falla.
Necesitamos entonces invertir en nuestro crecimiento espiritual para que esto ocurra. Vas a poder caminar en santidad y vencer al pecado. Eso es una característica de alguien lleno por el Espíritu. Otra característica es que se aprecian y entienden las Escrituras. ¿A quién le ha pasado que cuando comenzamos a caminar con el Señor, o a veces ya con tiempo, porque tal vez nunca este aspecto ha venido a colación, que a uno no entiende la Biblia? A mí me pasó. Recién empezando a caminar con el Señor, la leía y yo decía, tráiganme café, pero tinta. Me estoy durmiendo, ¿qué es esto tan cansado? Qué aburrido. Más cuando iba uno por Levítico y por Números y esas genealogías y aquellos nombres, ¿verdad? Tan creativos. Yo me aburría hasta que me empecé a dar cuenta que no era un libro normal, es un libro espiritual. Y claro, mi intelecto no estaba involucrado en el asunto y entonces me resultaba incómodo. Pero después, cuando descubres que es un contenido espiritual y te apoyas en el Espíritu Santo, entonces Él viene a abrir tus ojos para que puedas entender. Nótese lo que hizo Jesús con los discípulos. Eso está en Lucas 24:45, cuando Él se aparece a ellos después de su resurrección. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Eso lo hace Jesús. El Espíritu Santo hoy, Él a través del Espíritu Santo hoy hace eso en nosotros. Nos abre el entendimiento. Punto de acción allí. Si nos pasa eso, cada vez que usted va a leer la Escritura o cada vez que va a orar, pídale al Padre que por el poder del Espíritu Santo le abra a usted su entendimiento. Porque eso es una herencia suya. Eso no es una bendición de los líderes o de ciertas personas que predican o enseñan la palabra. Eso es algo para nosotros como el pueblo de Dios. Amén. Otra característica de alguien que ha tenido esa experiencia en el Pentecostés es que anhela la presencia de Dios. Ya lo que dice el Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Usted ha escuchado alguna vez un cordero con sed? Qué cosa más pavorosa, hace horrible. Hace un ruido impresionante cuando tiene sed, clamando por el agua. Seguro así suena uno cuando no estaba en la presencia de Dios. Todo lo que decimos, incoherencias y se nos sale cada cosa. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y cuando uno no ha estado en la presencia de Dios, como lo decía hace un rato, es un sentimiento desconcertante. Uno como que no encuentra el norte, el rumbo en la vida. Pero cuando has estado allí, es como que Dios lo toma a uno y lo coloca en su centro. Es como cuando usted paga hacer un traje a la medida y todo queda perfecto, todo cae en su lugar, todo queda como tiene que quedar. Es como cuando uno llega a la casa y le han preparado lo que a uno le gusta comer. Son esas experiencias que usted verdaderamente se siente en su lugar cuando has estado en la presencia de Dios. Anhelas estar con Él, es una cosa maravillosa. Cuando no hemos conocido eso, usted viene al culto y es el tiempo de oración y usted dice, pero ¿a qué hora se callan? ¿Verdad? ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver qué hay en Facebook. Y empieza usted a pasarlo porque no anhelas eso. Pero es una herencia tuya nuevamente. Y tienes que pedírselo al Señor, que puedas alabarlo a Él, como dijo el maestro, en espíritu y en verdad. No es simplemente usted cantar lindo. No es estar allí, disfrutar algo melodioso, armonioso. Es algo que brota también del Espíritu Santo. Los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad. Nótese la experiencia del Pentecostés, el alcance que tiene en la iglesia hoy, en cada una de las actividades que nosotros realizamos. Un último punto acá es que cuando una persona ha tenido la experiencia del Pentecostés, aprende a vivir en paz en medio de un mundo caído y lesionado por el pecado. ¿Sí? ¿Qué tan fácil es vivir nosotros sin paz? Es muy sencillo. Inclusive para la iglesia, muchas personas dicen necesito paz, pero la paz es algo que Dios nos entrega. Y nótese cómo viene la paz de Dios a nosotros. Dice Isaías 23:3 lo siguiente, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La pregunta de fondo entonces es, ¿en qué persevera tu pensamiento cuando estás en medio de los problemas? Cuando hay una situación que te agobia, cuando estás en medio de ansiedades, ¿en qué persevera tu pensamiento?
Si persevera en las circunstancias, entonces eso va a provocar bioquímicamente en usted un montón de hormonas, un montón de cosas que lo van a trastornar y usted va a estar ansioso. Y usted va a ir a gastar su dinero en psicólogos. No estoy diciendo que los psicólogos estén mal, pero que para muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, Dios nos ha dado la medicina aquí. Y tenemos que acercarnos para conocerle a Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuando su pensamiento persevera en Él, en lo que Él ha dicho, de un momento a otro el Espíritu Santo le da a usted las estrategias y la sabiduría para solucionar las cosas. Así. Dice la Biblia que inclusive Él hace estar en paz a nuestros enemigos con nosotros cuando nuestros caminos son agradables a Él. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Ahora, usted dice, pastor, qué lindas las características de una persona llena por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo hago yo para poder tener esa experiencia, ese poder, esa maravilla y poder activar esa potencia que hay en Él, dentro mío, y poder vivir como el Señor lo quiere? Debo decir lo siguiente, no es automático. Lo que el Señor hace en nosotros cuando entregamos nuestra vida a Jesús no ocurre de manera automática, es un proceso. Y a nosotros nos corresponde también dar pasos para que las cosas ocurran. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, les dice lo siguiente: no se embriaguen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu Santo. Hay versiones que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando lo coloca acá, en la manera en la cual él lo dice, es un imperativo, es un mandamiento. Él está diciendo, sean llenos. No es algo entonces que cuando recibiste a Jesús como Salvador ocurrió de una vez. Él está colocando la pelota del lado de la iglesia. Les dice, sean llenos del Espíritu Santo. Es algo que nosotros tenemos que buscar. Ahora pensemos por un momento cómo ocurre esa experiencia. Hablábamos un poco de esto el viernes en el discipulado. ¿Cómo es un borracho? ¿Quiénes fueron borrachos en el pasado? No lo levante la mano, hermano. Qué vergüenza. Pero usted ve a aquellos en las fiestas, los que les entra el guaro vaquero. Usted ve a la persona más ecuánime y de un momento a otro se pasó de copas, ¿verdad? A uno les entra el guaro vaquero, a otro les entra el guaro romanticón. Hay diferentes manifestaciones de esto, ¿verdad? Pero usted lo que puede notar es que una persona con una personalidad X puede ser una persona, de nuevo, ecuánime, normal. Cuando le entró la sustancia, de un momento a otro el tipo se transformó. O la muchacha cambió su manera de comportarse. Su intelecto, su voluntad, sus emociones están totalmente trastocadas por esa bebida. Está transformado. Y el apóstol Pablo aquí, hablándoles a los efesios, que él sabía cómo eran, viene y les dice, vean, no se embriaguen con vino. Más bien, embriáguense sí, sean llenos, pero del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando usted comienza a ser lleno del Espíritu Santo? De nuevo, su intelecto, su personalidad, sus emociones, todo lo que usted es comienza a ser transformado, trastocado por la operación del Espíritu de Dios. ¿Sí? Y entonces, si usted era una persona amargada, depresiva, violenta, agresiva, eso el Señor comienza a matizarlo, comienza a darle vuelta, un cambio, para entonces llevarte hacia lo que Él quiere. Y usted comienza a arrepentirse también. Y das un giro de 180 grados en la dirección que el Señor quería. De un momento a otro usted dice, como ha contado Luis en su testimonio, dejó el cigarro de un día para otro. Así. Algo que de años. Personas que de pronto eran drogadictas, personas que estaban en adulterio y fornicación, cambian. Porque el Señor viene a hacer esto en sus vidas. Hay quienes el Señor lo hace así, de una sola vez. Hay otros que el Señor los va haciendo en un proceso, porque Dios es sabio. Dios sabe que hay gente que si les hace el milagro hoy de una vez, mañana están en otra. Entonces Él tiene que enamorar su corazón poco a poco, para que entonces después Él vaya ejecutando otras cosas con ellos. Así trabaja nuestro Dios, Él es bello, Él es maravilloso. Por eso usted no tiene que asustarse si hoy hay algo que a usted le cuesta. No se asuste. Lo que usted tiene que hacer es pedirle al Señor
que con el poder de su Espíritu Santo usted pueda tener esa experiencia de Pentecostés y que Él te vaya transformando poco a poco a la imagen del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Cuántos quieren eso? Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida, que crezcamos hasta la estatura del varón perfecto. Dios no quiere venir a hacerle a usted un medio maquillaje, un medio arreglo, un remiendo en la vida. Él no quiere venir a arreglarle un problema. Él no quiere venir simplemente a bendecirte con algo que tú quieres. Él quiere venir a transformarte y llevarte a la estatura del varón perfecto. Es esa la meta a la cual Él nos lleva. La esperanza de gloria, Cristo Jesús. Por eso, cualquier otra cosa que no sea eso, se queda corta de la misión. Tenemos que ser transformados hasta la estatura del varón perfecto. Y en esa hoja de ruta que el Señor ha establecido, hay etapas que Dios va trabajando en nosotros, temas específicos con los cuales Él va bregando. Y hay momentos en los cuales usted dice, uy, de esta estación no paso. Pero sí, porque tienes el Pentecostés en ti. El poder de Él te va a asistir y usted va a poder entonces sobreponerse y va a poder trascender a las cosas que en algún momento lo han lesionado, le han afectado y no puedes avanzar hacia lo que Él quiere. Entonces, el consejo es, número 1, ser llenos, es un mandamiento. La pregunta es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo hago, pastor, para que eso ocurra? Uno de los pasos necesarios para que esto pase es integrarse en la iglesia. Nótese que después de que Él les dice eso en el 18, en el 19 Él continúa la idea y les da el cómo. Les dice, llénense del Espíritu, hablen entre ustedes, plural, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón y den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor, la iglesia llena del Espíritu Santo, es una iglesia que está unánime, que está reunida, que está junta, que está integrada. Usted no va a ver gente llena del Espíritu Santo que sea un pisote solo, un llanero solitario. No los va a ver, se lo aseguro. Por experiencia y por lo que he visto en la palabra, gente que viene de un momento a otro, tal vez estuvo llena del poder de Dios y se peleó con la iglesia y se fue. Y ese aceite que tuvo le va a durar un tiempo. Porque eso es como que usted tome un miembro de su cuerpo y lo corte y lo saque. Poco a poco ese miembro va a perder la vida porque no está recibiendo la sustancia, la sangre del cuerpo, del cual, dice la palabra, Cristo es la cabeza. Entonces, para que esa sangre y esa vida fluya, usted tiene que estar integrado en la iglesia. Para que ese poder y esa vida de Dios fluya a través de todo el cuerpo y lo que Dios ha colocado en tu vida no se quede solo para ti, lo puedas dar a otros también. Dice, canten entre ustedes con himnos y cánticos espirituales. Nótese que es una orquesta fluyendo. Es una actividad de varios miembros, la cual podemos apreciar aquí, que se está desarrollando. Número 2, tenemos que conocer las Escrituras y obedecerlas. Entonces, si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, es lo que el Señor nos manda hacer. Un pilar de esto, un fundamento, es que conozcamos la palabra. Entonces hay gente que dice, de pronto por lo que mencionamos antes, no, es que a mí me gusta orar, o a mí me gusta cantar, o alabar a Dios, pero la Biblia como que no, yo dejo eso como de lado. Tal vez porque no te han sido abiertos los ojos del entendimiento. Pero eso es fundamental para que puedas experimentar esa llenura. Vea lo que dice el maestro en Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Nótese qué lindo eso, no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él les estaba hablando aquí del momento en el cual Él iba a ascender, cuando Él iba a estar a la diestra del Padre nuevamente, y les dice que Él va a enviar al Espíritu para que Él los guíe a toda verdad. Y esa verdad de la cual Él apunta es un tema plural. No solamente se refiere a cosas de la vida en la cual necesitas conocer la verdad, sino principalmente de las Escrituras. Porque en el momento que el Espíritu de Dios viene y te da esa óptica, tú puedes entender la palabra y ella misma te va a ayudar a poder vivir de una manera santa, de la manera que agrada al Señor, de la manera que Él diseñó que las cosas funcionen. Es importantísimo esto. Y final punto aquí, para poder ser lleno del Espíritu Santo, tiene que haber este deseo y este esfuerzo por caminar en santidad.
el grupo de alabanza, por favor, pase. Dice lo siguiente, Romanos 8:13. Porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán. Pero si dan muerte, póngale atención a esto en perspectiva con lo que hablamos antes de la carne. Dice, pero si dan muerte a las obras de la carne, es decir, de nuestra humanidad caída, si dan muerte a esas obras por medio del Espíritu, el Espíritu Santo, entonces vivirán. Qué interesante. Entonces tenemos esta humanidad adentro que nos quiere llevar muchas veces a dudar de Dios, a dudar de la palabra, a dudar de la bondad de Dios, a dudar del propósito de Dios en nuestra vida. Tenemos esta carne, esta humanidad que cada vez busca o siempre busca lo contrario y que se vuelve una batalla muchas veces. Y nos dice el Señor entonces que todas esas actividades, esos pensamientos, esos sentimientos, esos impulsos, nosotros tenemos que darles muerte. ¿Y cómo lo hacemos? Dice que por el Espíritu. ¿Y cuál es la herramienta que va a usar el Espíritu para darle muerte a esos impulsos en tu vida? La palabra de Dios. Entonces, cuando usted está en medio de esa tentación, de esa circunstancia que ya usted se ve que va a caer, viene el Espíritu Santo y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque heredará la corona de vida. Y usted siente como que salió aquella espada con poder por su boca. Cuando Satanás quiso tentar a Jesús estando en el desierto y vino el acusador, el maligno, Jesús, en medio de su debilidad humana, de su hambre, él le decía, escrito está, Satanás. Y él hacía esto. En cada una de las cosas que venían, escrito está, escrito está. El Espíritu Santo, trabajando a través de Jesús, traía la palabra resplandeciente en ese momento. Y entonces él vencía sobre cada tentación y sobre cada prueba. Lo mismo es con nosotros. Hacemos morir las obras de la carne por medio del Espíritu. No se trata simplemente de resistir en tus propias fuerzas y de usted echarle ganas. Así no vas a poder. Se trata de que usted se siente y usted en una conversación seria con tu padre le digas eso. Padre, ¿cómo hago para vencer sobre este tema? Y usted se siente con la palabra y en oración y el Espíritu Santo va a comenzar a unir los puntos y te va a dar las estrategias para que puedas vencer a tu enemigo. Porque Él ya lo venció, Él lo prometió. Y Él quiere que cada uno de nosotros hagamos eco de esa victoria. Y que podamos entonces colocar al enemigo en su lugar y poder ver la obra de Dios expandirse a través de nosotros. ¿Quién quiere eso? Si usted quiere tener paz, entonces necesitas al Espíritu Santo. Si quieres vivir en santidad, usted necesita al Espíritu Santo. Si usted quiere ver el plan de Dios establecerse en su vida, necesitas al Espíritu Santo. Si usted quiere servirle a Dios y glorificar su nombre, requieres al Espíritu de Dios. Si usted está cansado de la vida, usted está en su mejor momento. Es tiempo de que reconozca que en sus propias fuerzas no va a poder y de que debes entonces permitir al Espíritu de Dios que venga a llenarte con ese poder para que entonces puedas vencer sobre cualquier cosa en tu vida. Amén. Así que yo quiero invitarle a que aquel que necesita victoria hoy, aquel que necesita paz, aquel que necesita sanidad, el que necesita ánimo, el que esté a punto de tirar la toalla, el que dice, Señor, ya no puedo más, inclusive estoy dudando del Evangelio. Yo le invito a que usted pase al frente y vamos a orar por usted. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que haga un Pentecostés en su vida, que venga a revolucionar todo, que venga a impactarlo con ese poder que viene de lo alto. Entonces usted pueda ir en la dirección que el Señor quiere. Amén. Vamos a orar. Póngase de pie, por favor.